yo les quisiera presentar lo siguiente para su consideración. Y antes de llegar al tema, quisiera dar como la historia, un poquito de la historia para que todos puedan entender en qué estamos y qué vamos a empezar ahora y por qué necesitamos el sostén del COPAL. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo consistía en gran parte de colonias, territorios independientes y fueron gobernados por algunas potencias coloniales. La Carta de las Naciones Unidas en el 45 puso como un objetivo básico el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Y esto concierne a nosotros del reino holandés. Porque en este contexto, Holanda, Surinam y las Antillas holandesas, que formaban parte del reino por entonces, decidieron en el 54 voluntariamente para aceptar un nuevo régimen legal entre los países del reino holandés. Y en este nuevo régimen, cada país de forma autónoma se encargará de sus propios intereses y conjunto para cuidar los intereses comunes a base de igualdad. Durante los debates en la ONU sobre este tema, una mayoría de estados opinaba que el Estatuto del Reino que reglaba esto y la forma en que se iba a producir no cumplían plenamente con los requisitos de la ONU. Sin embargo, la Asamblea General aprobó, por iniciativa de los Estados Unidos, una resolución que indica que Holanda ya no tiene que reportar, ya no tiene que informar sobre el progreso de Surinam y las Antillas holandesas entonces. Pero desde entonces mucho cambió en el reino holandés. Para empezar con Surinam, los lazos legales con Surinam y el reino holandés se terminaron en el 75. En el 86, Aruba abandonó las Antillas holandesas y Aruba acordó voluntariamente para aceptar un periodo transitorio del reino holandés como país entrante el 1 de enero del 86 por 10 años y después la independencia. Esa fecha de independencia se postergó en el 90 para un periodo indefinido. Las Antillas holandesas entonces consistían de Curazao, Bonaire, San Martín, Saba y San Eustaquio. Fueron desmantelados el 10 de octubre del 2010. Curazao y San Martín declararon voluntariamente, aunque tal vez no con una mayoría amplia, pero acordaron de aceptar a quedarse como país dentro del reino, mientras que las islas Bess, Bonaire, San Eustaquio y Saba se convirtieron en entidades públicas holandesas. Sin embargo, esto fue decidido sin que, por ejemplo, el pueblo de Bonaire le fuera concedido la oportunidad de expresarse en un referéndum, algo que pronto se hará realidad. San Eustaquio tampoco está conforme con el estatus actual y el caso fue puesto a la consideración de la ONU. Durante el proceso de desmantelamiento de las Antillas holandesas, fue previamente acordado que la posición de Aruba como país autónomo no sería afectada. Sin embargo, contrario al principio de autodeterminación, Holanda, durante este proceso de desmantelamiento en el 2010, comenzó a inmiscuirse en la limitación de la autonomía de Aruba. Por ejemplo, un tribunal de primera instancia fue privado de Aruba, también su competencia, la competencia de Aruba, para apelar a los tratados internacionales en su propia legislación. El proceso de limitar la autonomía de Aruba continuó con una serie de protocolos entre el gobierno holandés y el gobierno de Aruba. Esto en los últimos 6 años. Y el resultado final fue que la independencia financiera de Aruba finalmente se desperdició. El hecho relevante es que el gobierno del reino holandés actuó en julio del año pasado mediante la presentación de un decreto real respecto al presupuesto de Aruba para el 2014 basado en malgobernación del gobierno de Aruba.
El último protocolo entre el gobierno del Reino, el gobierno de Holanda y de Aruba fue el del 2 de mayo de este año, 2015. Ambos gobiernos actuaron en contra del Estatuto del Reino, en contra de la Constitución de Aruba, en contra de los principios democráticos y del Estado de Derecho, acordaron en minar la autonomía de nuestro país que nos fue otorgado en el 86. Los gobiernos de Holanda y Aruba optaron para limitar el poder financiero autónomo de Aruba a través de una ordenanza nacional por medio del cual el Parlamento de Aruba fue puesto fuera de juego el 27 de agosto del 2015, una fecha marcada por manifestaciones violentas aquí en Aruba hace apenas un mes. Desde esta fecha, la autonomía financiera de Aruba es limitada por una autoridad incompetente que tendrá la última palabra sobre los presupuestos del país. Ahora, el Aruba que ustedes ven y que nosotros conocemos tiene una supervisión financiera desde Holanda, y con esto se limitó la autonomía financiera a nuestro país autónomo. Aruba no cumplió con su deber de cuidar de la buena gobernanza, de la seguridad jurídica, de la realización de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, es cierto. Pero el gobierno holandés también falló en su función de garante en conformidad con el artículo 43 del Estatuto del Reino. Y por lo tanto, es incomprensible y deplorable que Aruba, como país autónomo dentro del Reino, pueda perder su autonomía, sus tatas y poder autónomo financiero de tal forma, aunque no podemos cerrar los ojos para tanta mal gobernación aquí en Aruba. Sin embargo, a pesar de haber perdido la autonomía, la mal gobernación sí continúa, porque mientras que el Reino se hace la vista gorda, lo cual da de pensar que todo esto fue un plan bien orquestado, porque no es un secreto que Holanda jamás perdonó la lucha de Aruba, la lucha de Betico Cruz en feliz memoria, con sostén de Copal para lograr la libertad del pueblo de Aruba. Y parece que ahora se quiera desquitar de eso. La Carta de las Naciones Unidas contiene una declaración relativa a los territorios no autónomos, como nosotros. En el artículo 73 de la Carta, los Estados miembros se comprometen a informar a las Naciones Unidas anualmente sobre el progreso de los territorios no autónomos bajo su control. La lista inicial de estos territorios fue creada mediante la compilación de listas de territorios dependientes presentados por los propios Estados miembros. En varios casos, los Estados miembros fueron posteriormente autorizados a eliminar los territorios dependientes de la lista, ya sea de forma unilateral o por voto de la Asamblea General, como el caso de nosotros. Durante la Asamblea General en el año 55, la resolución fue acordada y desde ese momento el Reino holandés ya no tenía el deber de cumplir con su obligación de informar a la ONU sobre cuestiones relacionadas con la decolonización bajo la condición de dar más espacio para que las islas se pudieran emancipar. Holanda comete errores constitucionales por no actuar en el asunto conforme el Estatuto, conforme la Constitución de Aruba, los acuerdos y las resoluciones internacionales. La autonomía financiera de Aruba es limitada por una autoridad incompetente, mientras que esto también es contrario al proceso de decolonización. Se limitan poderes autónomos en lugar de conceder más autonomía. Todo esto sucede porque Holanda no tiene ya la obligación de informar a la ONU sobre sus excolonias y por lo tanto el Reino holandés debería ser sujeto de nuevo a la presentación de informes al Comité de Decolonización de la ONU. Y por estas razones ponemos la limitación de la autonomía de nuestro país, Aruba, y su derecho de autodeterminación a la consideración de la conferencia Copal, y le pedimos sostén a Copal a proceder hacia la ONU para presentar nuestro caso. No es una casualidad que hoy estemos aquí en Aruba otra vez.
Copal fue instrumental en la lucha de Aruba para su autonomía. Y ahora que hace apenas un mes hemos perdido un aspecto tan importante de la autonomía, que es la autonomía financiera, tocamos una vez a su puerta, tocamos una vez a la puerta de Copal en busca de sostén. El mundo se tiene que asegurar que jamás la historia colonial reaparezca en la vida de ciudadanos de nuestros pueblos. En ninguna forma la historia colonial tiene que ser abolido y cualquier intento actual de recolonización tiene que ser denunciada, condenada y erradicada. Muchas gracias.